Volver una vez más al texto que la semana pasada habíamos ya comenzado, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, ya la semana pasada considerábamos algo de este tema y veíamos que esencialmente de lo que se está hablando aquí, naturalmente, es de la justicia en un sentido bíblico, en un sentido de las Escrituras, es decir, no de la justicia en relación con este mundo, no de la justicia que imparten los hombres, no de la justicia como nosotros pudiéramos tener una idea debido pues a ciertos principios morales o a ciertas consideraciones pues de tipo legal, por ejemplo, sino que estamos hablando de la justicia en un sentido divino, y tal como la Biblia emplea esa palabra, la palabra justicia. Decíamos que era una referencia, la palabra justicia, a la rectitud de Dios, a todo lo que es recto, a todo lo que es justo y bueno, pero que tiene su origen y sus principios en Dios mismo. Si no entendemos eso, pues claro, podría haber muchas personas incluso no creyentes, que al considerar esta bienaventuranza, pues podrían decir también: sí, yo también tengo hambre y sed de justicia. Ya sabéis que, por ejemplo, justicia social, por ejemplo, ya sabemos que hay en el mundo de hoy pues grandes desequilibrios sociales y también grandes injusticias sociales, y hay mucha gente que tiene hambre y sed de esa justicia y hacen reivindicaciones y luchan por conseguir justicia de este tipo social. Pero aunque de lejos pueda también tener, claro, una relación, nosotros aquí, las palabras del Señor Jesucristo no se refieren a esa cuestión, no está hablando de justicia en un sentido social, por ejemplo. Y fijaos que eso tiene su importancia, porque algunos lo han confundido incluso con el mismo contenido o la esencia del Evangelio. Y sabemos, por ejemplo, que en algunos países hay personas que se consideran cristianas y que se presentan como cristianas y que han hecho como gran objetivo de su vida pues la lucha por la justicia social. Hay gente que está luchando y trabajando como cristianos, ellos se consideran cristianos y están, luchando y trabajando para conseguir justicia en el sentido social. Buena cosa es, por supuesto, ayudar a deshacer las injusticias de este mundo. Buena cosa es también el trabajar para que los desequilibrios que hay en el mundo, la pobreza, el hambre, todas estas cosas pues queden paliadas o en algunos casos que se puedan resolver. Eso está muy bien y eso es un aspecto importante de la vida y también de la vida del cristiano. Pero eso no es de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo en primer lugar. Él está hablando de la justicia en un sentido mucho más profundo, mucho más amplio, mucho más extenso, y desde luego está hablando de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, de todo lo que Dios significa en cuanto a la verdad y a lo recto. De esa manera, el domingo pasado también considerábamos el tema de la carta a los Romanos, cuando se nos decía allí que en el Evangelio, Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Efectivamente, esta es una declaración que hemos de tener siempre presente, porque lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es que el Evangelio tiene como esencia lo que pudiéramos llamar la médula misma del Evangelio, es o consiste en la revelación de la justicia de Dios. Fijaos que se puede hablar del Evangelio de muchas maneras y podemos decir que el Evangelio es muchas cosas,
Y podemos hablar del amor, de la bondad, del perdón de los pecados, de la expiación, de todo lo que abarca el Evangelio en sus doctrinas, etc. Eso es así, pero si quisiéramos resumir en una sola palabra lo que significa el Evangelio, diríamos: el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios. Porque esta palabra justicia, en su forma, tanto en el griego como en la lengua hebrea, estamos traduciendo por justicia, pero está más bien refiriéndose a la rectitud. El Señor, que es recto o justo en cuanto a sus propios principios, las leyes de Dios, los dictados de Dios, los planes, las decisiones, los decretos y estatutos de Dios, sus designios eternos, todo eso es lo que engloba este Evangelio, que es pues la manifestación de la justicia de Dios. Bien, todo esto hablábamos ya, como digo, el domingo pasado, y algo más que hemos de decir en cuanto a que esta bienaventuranza propone ante nosotros, como dice el doctor Lloyd Jones en su comentario del Sermón del Monte, propone una especie de prueba, es un test. Esta bienaventuranza viene a ser como una especie de examen que nos podemos nosotros aplicar. Porque como dice que son felices o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo que es muy fácil es hacer esta pregunta: ¿soy yo uno de los que tiene hambre y sed de justicia? ¿Tengo yo hambre y sed de justicia? De justicia, como hemos hablado hace un momento, de esa justicia. O como si dijéramos en las palabras del salmista. ¿Os acordáis todos del Salmo 42? Del Salmo 42, cuando el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bien, sed de Dios, o sed, hambre y sed de justicia. Aquí vemos el paralelo, ¿verdad? Son realmente una misma cosa. Estar diciendo, como dice el Señor Jesucristo en la bienaventuranza, que es feliz el que tiene hambre y sed de justicia, es lo mismo que decir lo que este Salmo 42, mira, no es un salmo de David, por cierto, es un salmo de los hijos de Coré, como dice aquí el epígrafe, es el hambre y la sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Este pues es el examen, el test o análisis que nos podemos nosotros hacer. ¿Hasta qué punto tenemos hambre y sed de Dios o hambre y sed de justicia? Porque naturalmente todo lo que sea un sentimiento religioso o un deseo religioso, todo eso, y no hay duda, que ha de reflejarse y ha de manifestarse en un deseo. La religión o la práctica religiosa que se lleva por una tradición que simplemente se va aguantando pues por un convencionalismo social o por la inercia, porque uno siempre lo ha hecho así, eso indudablemente que no puede satisfacer, no puede ser algo que sea auténtico, que sea pleno. La manifestación de la verdad, la manifestación del Evangelio
se ha de vivir de una manera directa, y con esto no quiero decir que todos y cada uno de nosotros pues tiene que ser algo excepcional o que tiene que estar revestido de una aureola de perfección. No, de lo que estamos hablando es de ser auténticos en cuanto a nuestra relación con Dios y con el Evangelio. Y el tener hambre y sed de justicia pues es algo que ha de analizarse y hemos de considerarlo si está en nuestra alma. Y creo yo que hay varios puntos que podríamos considerar para que uno se analice, para que uno se ponga un poco el examen. ¿Verdad que el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos? Eso es bueno que uno se examine, porque claro, en la vida agitada que llevamos, con tantos problemas y dificultades, y con tantas pruebas y tentaciones, etcétera, muchas veces, por supuesto que tenemos que poner a prueba y examinar nuestra propia fe. Hemos de examinarnos, porque no es bueno simplemente pues de una manera placentera y de una manera fácil decir: pues yo ya soy cristiano porque me bautizaron, o porque hice profesión de fe, o porque lo que sea, sino que uno tiene que llevar esta cuestión un paso más allá, examinarse, y a la luz precisamente de este texto, de estas palabras de Jesús, porque son una de las más penetrantes. Tener hambre y sed de justicia es precisamente la señal clara de que uno está en la fe, de que uno tiene una relación con Dios. El tener hambre y sed de lo que es bueno y verdadero, tener hambre y sed de Dios mismo, en definitiva, eso es la especie de luz verde que se enciende para hacernos realmente considerar que estamos en el buen camino. Y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Unas son negativas y otras son positivas. Desde luego que ya sabéis que todo el Evangelio que dice San Pablo es la revelación de la justicia de Dios. El Evangelio viene a decirnos claramente que somos nosotros unos seres imperfectos e impotentes. De manera que la primera señal de todo esto es que uno mismo renuncia claramente, se pone sinceramente ante Dios para reconocer que no puede hacer nada, absolutamente nada, ni para su propia salvación, ni siquiera para su propia santificación. Es decir, que nuestra actividad, nuestra fuerza, nuestras acciones no son las que nos van a abrir las puertas de la salvación o del progreso y del crecimiento en la vida cristiana. Con esto lo que quiero decir es que si alguien piensa que a través de sus actividades, de sus méritos, o a través pues de todo su bagaje, de todo eso que puede aportar como ser humano, de su intelecto, etcétera, todo eso sirve para abrir las puertas de la salvación, está equivocado. Negativamente, pues el Evangelio al mismo tiempo que es la revelación de la justicia de Dios, también es la revelación de nuestro pecado e impotencia. En el Evangelio se revelan dos cosas: la perfección y justicia de Dios, la imperfección e injusticia nuestra. Eso es lo que tenemos. Y eso, indudablemente, es la forma en que hemos de enfocar, en primer lugar, como análisis. Es decir, si yo estoy considerando que mis obras están pesando algo, tienen valor para cualquier mérito ante Dios, que me consigue eso, una posición mejor en el terreno, en el campo del reino de los cielos, entonces es que
no he entendido nada de lo que significa el ser bienaventurado o el tener hambre y sed de justicia. Porque hay muchas personas que lo que tienen hambre y sed de protagonismo, o tienen hambre y sed de ser importantes, o tienen hambre y sed de demostrar lo que son. Eso sí, eso se ve mucho en el mundo y también dentro de la Iglesia. Se ve eso, se ve hambre y sed de esas cosas, pero no hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios mismo. Así que esa es la primera prueba que hemos de ponernos, hemos de analizar eso en un sentido, por supuesto, de carácter negativo. El Evangelio no es una manifestación de nuestra justicia. El Evangelio es una manifestación del poder de Dios, de la verdad, de la bondad de Dios. Pero también, claro, hay una parte importantísima aquí, que es el hambre y la sed de justicia nos ha de llevar a cosas concretas. Una persona, un creyente, que ha de tener hambre y sed de justicia, lo ha de manifestar de alguna manera, porque no estamos tratando con palabras. El hambre y la sed de justicia se han de demostrar en nuestra vida, pero ojo, no se ha de demostrar artificialmente, en el sentido de que uno pueda pensar, bueno, tengo que hacer estas cosas porque siendo cristiano tengo que hacer esas cosas. Ese razonamiento, esa especie de impulso, de obligación de hacer algo porque uno ha declarado que es cristiano, eso no sirve, tampoco, no es. Cuando uno realiza ciertas cosas como creyente, las hace porque viene impulsado por esa nueva creación que hay en él, por esa nueva criatura. Y esto se ha de manifestar en varias cosas, y cosas además muy concretas. Yo diría que hay 3 pruebas muy claras de si uno tiene hambre y sed de justicia. En primer lugar es el amor a la Iglesia de Dios. En segundo es el amor a la palabra de Dios. Y el tercero es el deseo de la oración. Y estas 3 cosas, si están de manera auténtica, genuina, si brotan de un corazón sincero, si brotan espontáneamente porque el Espíritu de Dios las ha puesto ahí, entonces diría sí, ahí tenemos a alguien que tiene hambre y sed de justicia. Y fijémonos un momento en esas 3 cuestiones. Lo primero es el amor a la Iglesia de Dios. Y no solo a la Iglesia como congregación aquí, el amor a toda la obra de Dios en el mundo. El amor a la obra de Dios. Esa es una cosa esencial. Si una persona tiene hambre y sed de justicia, es que también tiene hambre y sed de todo lo que se refiere al reino de Dios, y al reino de Dios también en la tierra. Y ha de tener amor a la Iglesia de Dios, pero amor no simplemente como una especie de declaración teórica, sino que ha de mostrarlo, lo ha de mostrar. La persona que ama a la Iglesia de Dios ha de tener ese sentido de que esa Iglesia es un pueblo, no es perfecto, como nadie somos perfectos, pero es un pueblo que Dios ha redimido, ha rescatado, que está destinado a la vida eterna, es el resultado y el fruto de la obra del sacrificio de Jesucristo. La obra de Dios en general, todo lo que es la obra de Dios como Iglesia y todas las diferentes actividades y las diferentes cosas que van en relación a la Iglesia de Dios. La obra de las misiones, por ejemplo, la obra de literatura, la obra de preparación de los ministros, los pastores, todo lo que está reunido en torno a eso, todas las formas de testimonio que se hacen, todo esto es algo que siempre y cuando se haga
conforme a la palabra de Dios. Esto es una condición importantísima, siempre y cuando se hagan dentro de la verdadera doctrina. Tenemos que amarlo, tenemos que amar esas cosas. No podemos estar indiferentes a esas cosas, como si no le fuera a uno. Aunque uno no esté trabajando en eso, aunque uno no esté activamente comprometido, es igual. Claro, porque es que si uno solo se interesa por lo que uno mismo está haciendo, entonces pues ya se ve muy claro que la persona más bien ama sus propias obras. Y no se trata de amar uno sus propias obras, se trata de amar toda la obra de Dios. Aunque esté tan lejos que nunca podemos hacer nada en ese aspecto directamente, pero lo amamos. Pues, por ejemplo, yo aquí recibo cientos de cartas. Cada mes llegan aquí cientos de cartas, pues principalmente de América Latina. Y claro, nosotros no podemos, o yo no puedo intervenir, y cada carta te cuentan un problema de una iglesia, te cuentan un problema personal, te cuentan esto, piden lo otro. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí enormes. Uno no puede hacer todas esas cosas, solamente se puede hacer un poquito. Pero, de todas maneras, lo que uno ve es un panorama de un pueblo de Dios extendido por la tierra, que están trabajando, haciendo cosas para el desarrollo de la obra de Dios. Y uno se ha de sentir comprometido con eso, se ha de sentir identificado con eso, sabiendo más o menos, teniendo más o menos información, pero uno no puede estar indiferente a aquellos hermanos de allá o de allá o de allá, porque eso es la obra de Dios. Tenemos hambre y sed de justicia, nos preocupamos por la obra de Dios. Naturalmente, dentro de lo que es el amor a la Iglesia, como una señal clara, también tenemos el amor a la verdad y a la doctrina. Eso también es importante. Si tenemos hambre y sed de justicia, no nos conformaremos con cualquier cosa. No nos conformaremos, sobre todo, con los errores y con las herejías. Las rechazaremos, buscaremos la verdad, el buen alimento. Es parte de nuestra responsabilidad ante Dios que todos busquemos siempre la verdad en la doctrina, la verdad en las Escrituras, y que rechacemos el error. Así demostraremos que tenemos hambre y sed de justicia, porque si nos ponen delante un plato y está en mal estado, pero a pesar de eso lo comemos, demostramos que no tenemos mucho gusto y que no tenemos mucho sentido de lo que es lo bueno y lo malo. Pues en la verdad de la palabra de Dios, en la doctrina, es igual, exactamente lo mismo. Ha de haber en nosotros un intenso deseo, un profundo deseo de tener lo mejor, de conocer la verdad. Y esa es una señal de que hay hambre y sed en nosotros. Pero además de la Iglesia, he dicho también en referencia a la Escritura. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de la palabra de Dios. Tener hambre y sed de la Escritura misma. Y eso sí que es importante. Es importante. Y también hemos de decir, ojo, porque alrededor nuestro pues se va haciendo toda una forma de vida en la que cada vez observamos que tenemos menos tiempo, tenemos poco tiempo. Aunque es curioso, por un lado vamos, en el mundo que vivimos nosotros aquí, en el mundo occidental, vamos hacia cada vez una jornada de trabajo más corta, por lo menos es la pretensión, y más tiempo para el ocio, ¿verdad? Esa es la tendencia, esa es la filosofía del mundo que estamos viviendo nosotros.
Pero resulta también que nos quejamos muchas veces de que no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y eso puede ser grave, porque si no ponemos un remedio a eso, resulta que con frecuencia pasan semanas, meses, incluso meses, en que uno no ha cogido con interés la Biblia, la palabra de Dios, no para leerla un poquito, así un momento, no, sino para hacer una lectura a fondo y una seria reflexión, ayudándose uno también de cosas que le puedan auxiliar para entender mejor, incluso el estudiar la Biblia, en definitiva, el dedicarle un tiempo a eso. Cuando uno va pasando semanas o meses y en sus manos no está de una manera clara y de una manera seria el libro de los libros, pues uno puede decir: ¿cómo es posible que haya hambre y sed de justicia? El hambre y sed de la justicia de Dios, de la verdad y de la rectitud de Dios, eso se ha de transformar en un hambre y sed por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces el estudiarla, leerla de manera devocional, espiritual, todo esto tenemos que tomarlo seriamente. Es algo que no podemos dejarlo, la palabra de Dios, porque cuando uno deja de leer asiduamente, de una manera clara y de una manera seria la palabra, ¿qué ocurre? Pues ocurre que las instrucciones, los principios, toda la espiritualidad de la Biblia, todo eso se va borrando, va desapareciendo, y en lugar de eso se va introduciendo pues todos los conceptos de las cosas que hay alrededor nuestro, de la sociedad en que vivimos, de los medios de comunicación, de esto y de lo otro, porque todos tienen su propia filosofía, sus intenciones de influir sobre los demás. Así que si uno no tiene una abundante dosis de conocimiento de la palabra de Dios, pues es como una hoja seca que va a donde el viento la lleva. Y eso es lo que dice la misma Biblia. Necesitamos ese profundo deseo de conocer la palabra de Dios. Tener hambre y sed de justicia, hermanos, es querer conocer la palabra de Dios. Y por otra parte, tenemos también la oración. Esta es una cuestión paralela y que va en conjunción con ello. La palabra de Dios y la oración van juntos en nuestra relación con Dios. Pero fijaos que esa oración ha de seguir el modelo que luego más tarde aquí en el Sermón del Monte se nos va a explicar. El Señor lo dice, ¿verdad? Claramente, cuando le pidieron cómo que les enseñara a orar. ¿Cómo hemos de orar, Señor? ¿Cómo hemos de orar? Pues el Señor Jesucristo les dice: cuando ores, no seas o no hagas como estos y los otros y los otros. Si oráis, no oréis mal, porque puede haber una oración sin sentido, inútil. Por ejemplo, los que aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos. La oración es una relación privada, personal, con Dios. Estoy hablando de esa oración. Y es una relación que tiene que ir de acuerdo al modelo que Él nos pone a continuación. Y tenéis la oración del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es una oración para que la repitamos o la recitemos, no es eso, ya sabéis que es un modelo. Oraréis de esta manera, así como os indica este modelo de la oración del Padre Nuestro. Cuando oremos, primero demos alabanza a Dios,
ocupémonos de alabar a Dios, honremos a Dios en nuestra oración, reconozcámosle como Señor y Dios nuestro, el Creador de cielos y tierra, hablemos de la grandeza y santidad de su nombre, hablemos de su reino, venga tu reino, es la sed y el deseo de que el reino de Dios se establezca con sus leyes y con sus principios en la tierra. Y hablamos también de que se haga la voluntad divina. La voluntad divina, por lo tanto, quiere decir que hemos de sujetarnos y someternos a sus designios y a sus decretos. Hemos de ponernos de esa manera, no de querer obligar a Dios a hacer una cosa, porque la oración no es para conseguir que Dios haga lo que yo quiero. No es eso. La oración es para inquirir y conocer lo que Dios quiere. Y cuando no sabemos lo que Dios quiere, en muchas cosas particulares, en muchas cosas pequeñas, concretas, no sabemos lo que Dios quiere, pues oramos diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Yo puedo pedir esto y puedo pedir lo otro, y muchas veces la oración solamente son peticiones y peticiones, pero dentro de esto tenemos que pedir a Dios: hágase tu voluntad, primero y antes que nada. Creo que estas cosas demuestran si hay hambre y sed de justicia. Demuestran. Como he dicho antes, es un test que nos hemos de hacer. Es un análisis que nos hemos de hacer. Estamos en la fe, estamos en el camino de la verdad, estamos en una relación con Dios, pues apliquemos esto. Me pregunto yo a mí mismo: ¿tengo interés en el reino de Dios? ¿Tengo interés en la palabra de Dios? ¿Tengo interés en la oración? ¿Tengo interés en los hermanos y en la obra que el Señor está haciendo en la tierra? Esa es la pregunta. Y de esa manera nos contestamos nosotros mismos sinceramente delante de Dios. Y dice la Escritura, aquí hay una promesa: esta hambre y sed nunca la vamos a ver saciada, porque todos deseamos más de esas cosas. Tenemos un sentimiento de que nos falta algo, de que no llegamos a esa perfección, no tenemos todo lo que quisiéramos, no hay felicidad completa aquí, porque ni la Iglesia es perfecta, ni uno mismo es perfecto, y todo eso nos deja siempre con una sensación de a medias. A medias. Tenemos una sensación de que no estamos del todo llenos. Y es verdad, porque dice la promesa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De manera que hay una promesa de que en algún momento de nuestra existencia, y eso lo ponemos en su grado máximo en el reino de los cielos, en el reino más allá de este mundo, cuando seremos totalmente saciados. Entonces, porque Dios será todo en todos. Dios será todo en todos. Todo en todos. De manera que nos llenará por completo. Y quedarán atrás esas impresiones que tenemos ahora de que no es todo perfecto, y de que hay muchas carencias y muchas lagunas y muchas imperfecciones. Eso será barrido por completo, y Dios nos dará el sentido de la plenitud. Pero eso sí, mientras aquí también ahora tengamos hambre y sed. Cada día tenemos hambre y sed de estas cosas. Que el Señor os bendiga. Amén.